Somos Hugo Zunzarren y Ana Isabel Corral. Por mi voz, yo soy Ana Isabel. Hola, buenas tardes. Estamos... Te escucho bajo, Hugo. Sí. Te lo comento por si quieres darle más caña al micro, no sea que nuestros compañeros tengan algún problemilla. Vale, estamos en el taller avanzado SNA, tácticas, técnicas y procedimientos TTP de grupos maliciosos profesionalizados. ¿Cómo procederían para detectar, usando SNA y técnicas SIOPS, los objetivos idóneos para efectuar un fraude al CEO? Vale, ¿quiénes somos? En esta ocasión no somos ni Hugo ni Ana Isabel. Nos hemos convertido en un grupo profesionalizado de actores maliciosos y nuestro trabajo es robar. Y cada miembro de nuestro equipo tiene una especialidad distinta. Y entre todos somos los mejores en nuestro sector. Además, vivimos de esto y como no tenemos prisa, podemos planear en nuestras triquiñuelas con todo el tiempo del mundo. Este año lo que queremos, nuestra intención, es poder defraudar 400.000 euros y tenemos todo el año para conseguirlo. Y lo vamos a hacer en 7 operaciones simultáneas a 7 empresas distintas. Como cada operación lleva sus propias acciones, sus propias técnicas, sus propias tácticas, siempre tenemos que tener un plan B, un plan C, incluso un plan D, para poder atacar desde distintos ángulos y creemos en los ataques híbridos asimétricos, ¿vale? Eso es un factor bastante importante. Usamos cualquier medio que tengamos a nuestra disposición. Tenemos la capacidad de inversión si eso nos permite alcanzar nuestro objetivo, es decir, nosotros, como queremos conseguir 400.000 euros, si tenemos que hacer una inversión inicial de 10.000, 20.000 euros, todavía nos va a salir muy rentable el ataque. Y vamos a aprovechar, cómo no, vulnerabilidades tanto técnicas, sociales, coyunturales y humanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de nuestros platos fuertes, uno de lo que mejor se nos da, es la detección de los puntos débiles. Analizamos siempre la superficie de ataque con mucha minuciosidad. Pueden ser técnicos cibernéticos, debido a momentos coyunturales adversos, un ERTE, por ejemplo, podemos aprovechar ahí un poco la tajada. Se puede deber a ataques de otros actores. Nosotros detectamos y pescamos en esas aguas revueltas. Somos oportunistas. Si una empresa sufre un ataque, pues vamos nosotros por detrás, ya que nos han dejado una puerta abierta. ¿Por qué no? Para ello tenemos nuestra propia inteligencia. Y puede deberse al tipo de management, al tipo de jerarquía, al grupo social de qué es cada objetivo. Siempre nos va a gustar, cómo no, aprovechar las vulnerabilidades humanas. Nos gusta influenciar, manipular, desinformar, intoxicar y todo lo que se os ocurra. Detectamos los desleales y nos encantan, nos apasionan, los aprovechamos al máximo de los tontos útiles. Además, si estudiamos una empresa y no localizamos ningún tipo de punto débil, ¿qué hacemos? Pues los creamos. Hackeamos sistemas, hackeamos mentes, somos los mind hackers. Detectar nuestros objetivos, la importancia del análisis de la superficie de ataque. Bien, en este caso vamos a detectar nuestros targets vía OSINT y lo que vamos a hacer en primer lugar es crear una cuenta fake en LinkedIn para poder ubicar a nuestros targets. Entonces hemos detectado una empresa que consideramos que puede ser un gran objetivo. La empresa se llama Zunzaco Corp. La podéis ver en LinkedIn si queréis, tiene allí su perfil creado. Y hemos comprobado que 4 de los miembros que más movimiento suelen tener, el director general, la secretaria de dirección, el oficial administrativo, el director financiero, todos ellos tienen su perfil creado en LinkedIn, están asociados a esta empresa, entonces, oye, podemos intentar aprovecharnos de ellos. ¿Cuál es el primer paso que hemos dado? Localizar un correo electrónico de uno de ellos. Lo que hemos utilizado ha sido una extensión para Google Chrome que se llama PipiLeads, que lo que hace es tú entras en el perfil de LinkedIn de la persona que quieras, le das a la extensión PipiLeads y te dice, te muestra la foto, el cargo, el nombre y el correo electrónico.
¿Somos capaces de localizar algo más a través de ese correo electrónico? Porque, a ver, puede ser solamente para eso y no utilizarlo en ninguna otra cosa. Con lo cual, tendríamos que seguir buscando un objetivo que podamos localizar en distintos sitios, ¿vale? Pues hemos probado con Lampire y efectivamente el correo que utiliza la secretaria de dirección lo tiene asociado tanto a Twitter como a Facebook. Podemos buscarla por ahí y empezar a sacar datos. Y ahora vamos a remontar vía OSINT el organigrama de la empresa con Mindjet Mind Manager. Hugo, te cedo la palabra. Hola, buenas. Pues entonces yo voy a seguir justo en el siguiente proceso que habríamos hecho, con toda la información que habríamos obtenido vía OSINT, conseguiríamos el organigrama jerárquico, exactamente jerárquico. Creo que tenemos un problema de eco, no sé si es cosa mía, voy a intentar solucionarlo. Vale, podemos... Bien, voy a esperar. Vale, volvemos a la presentación, perfecto. Entonces aquí vamos a remontar el organigrama. Voy a pasar a presentar para que se pueda compartir mi pantalla. ¿Sí se ve ya? Sí, creo que sí. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido vía OSINT, como hormiguitas, uno a uno. Las patatas se pelan una a una y la sopa se toma a cucharadas. Pues poquito a poco vamos encontrando toda la información y tenemos aquí el organigrama jerárquico de Zunzaco Corp. Tenemos aquí el director general, encontramos cómo se estructura, quién tiene en la dirección de comunicación, el director de recursos humanos, con toda la gente que está a su cargo en las diferentes unidades de negocio. Y tenemos, por ejemplo, el director de operaciones, que es Chipana de la Cruz, pues con toda la gente a su cargo en los diferentes departamentos y subdepartamentos. Así hasta listar cada una de las relaciones orgánicas dentro de la empresa. Esto es una herramienta que sirve muy bien para hacer o plantear la superficie de ataque, porque luego se pueden hacer pues todos los ataques y se puede ir modelizando conforme van ocurriendo. No obstante, en este caso, este organigrama es puramente, lo encontraríamos en LinkedIn y en OSINT, pero bueno, es la primera parte, pero no es ni sin duda en absoluto la más importante, ¿no? Lo siguiente que tendríamos que hacer, ya si te parece, sería, Ana, sigue con la presentación. A ver, un segundo que la vuelvo a poner. A ver, no sé si la estáis viendo, si no la estáis viendo. Vale, entonces, cuando ya tenemos todos y cada uno de los nombres, lo que nosotros queremos es encontrar toda la información relevante. Lo que vamos a ver es elegir keywords que nos permitan extraer la información en redes sociales. En este caso nos vamos a centrar en las redes sociales. Y lo que queremos es encontrar las interacciones. No nos importa la información, nos importa quién la ha emitido a quién. Es decir, cuáles son las interacciones y las relaciones, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, pongo una query que sería la query tipo para utilizar. Sería, pues, por ejemplo, si fuera para el Banco Santander, pues sería Banco Santander or de Santander o Santander or Banco Santander al préstamo al consumo, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería una query con la que yo encontraría toda la información alrededor de mi target. En este caso sería Zunzaco Corp. Y ahí metería, por ejemplo, los productos de Zunzaco, los nombres de las personas, más o menos, el director general, cosas así. Entonces, con toda esa información la metemos en un harvester y nos va a traer muchísima información. Va a ser mucha y no importa, porque lo vamos a tratar como relaciones, no lo vamos a leer, ¿vale? Entonces, lo que queremos es clusterizar los perfiles de los empleados de Twitter, Facebook y LinkedIn en todo uno. Es decir, nosotros lo que queremos es encontrar las relaciones de cualquiera de los tres en un solo nodo con otro de cualquiera de los tres en un solo nodo también. Lo que queremos es ver cuáles son las relaciones jerárquicas, sociales no jerárquicas. Con eso lo que vamos a utilizar es SNA, porque se da muy bien con ese tipo de procedimiento, pero aquí se nos plantea un problema. LinkedIn no permite tener harvesters ni meter sistemas automatizados, y para eso lo que necesitamos es herramientas de inteligencia profesionales que son capaces de loguearse por un perfil, simular comportamiento humano, y eso conlleva a otro tipo de problemática, que es
que estas herramientas colectan la información tan lejos como el usuario al que suplantan, por decirlo de alguna manera, llegaría. ¿Vale? Entonces hace falta una ingeniería social preparatoria que, bueno, pues cuando digamos a robar tampoco nos va a importar mucho y lo que vamos a hacer es, se va a loguear por nosotros lo que vamos a hacer con esa ingeniería social es intentar que alguno de la empresa nos acepte alguna invitación y dando por supuesto que el resto de las personas, si están todos conectados entre sí, es decir, que el resto de la empresa será de nivel 2. Con el nivel 2, las herramientas de inteligencia ya son capaces de colectar esa información. Por tanto, tendríamos la información que necesitamos, ¿vale? Simplemente necesitaríamos un grado 1 para que el resto sea grado 2, siempre y cuando todos estén conectados entre sí. Si no, tendríamos que encontrar dónde no están conectados entre sí para lanzar una invitación, esperar a que nos acepten y entonces tener diferentes grados 1 para asegurarnos de que tenemos a todo el mundo en el grado 2. Sea como sea, también tenemos un pequeño problema, porque damos por supuesto que todo el mundo en Twitter o en Facebook o en LinkedIn seguro, porque van a poner su nombre auténtico, pero hay gente de Twitter que no se llama Hugo Zunzarren, sino que a lo mejor puede llamarse de otra manera. Hay gente que no, bueno, pues por ejemplo está el típico problema de Sex Machine 69. Este lo tenemos que remontar a mano. Y para remontarlo, para los graciosos como Sex Machine, podemos utilizar herramientas como Namecheck, que es una web que tú pones el alias de esa persona para saber si está disponible o no y dónde está disponible. Simplemente se mete en la casilla el alias, se le da a buscar y nos va a salir un pantallazo con distintas opciones. En ellas vienen las distintas plataformas existentes. En verde salen las que están disponibles y en las que están sombreadas son las que hay un usuario que tiene ese nombre de perfil. Habría que ir mirando una por una hasta determinar si es realmente nuestro target o no. Otra manera, pues para los que vivimos en Telegram, como yo, pues ya que soy un bot, he tirado de mi primo MyGretOsint. Simplemente se ejecuta el bot de MyGret, comando start para comenzar, se pone el alias sin la arroba del principio y te va a buscar en 1500 sitios. En el momento que te los ha localizado, te dice que ha localizado 60 cuentas exactas con ese alias. Te dice en cuáles, también puedes ir haciendo clic en cada una de ellas para poder determinar si realmente es nuestro objetivo o es un falso positivo. Y además te hace un reporte en HTML que si lo abres nos va a salir cuándo se ha generado ese reporte y los datos en los que supuestamente está. Te los localiza por geoposición. Si está en Estados Unidos, hay 22 usuarios con ese nombre. En Europa hay solamente uno. Por intereses, que esto también es muy importante porque si, por ejemplo, sabemos que a Sex Machine 69 le gustan los blogs de cocina, lo mismo si nos vamos directamente al apartado de blogs, que hay 5 usuarios con ese alias, lo mismo suena la flauta y está entre ellos. Como siempre, hay que hacer una labor después, no podemos conformarnos y pensarnos que los 60 que se ha localizado es el nuestro, pero hay que ir determinando uno tras otro para saber si realmente es nuestro objetivo o no. Y volvemos a CytoEscape. Sí. En este caso voy a enseñar CytoEscape en pantallazos porque es una herramienta que es muy útil, pero tiene unos problemas bueno, problemas no, lo que pasa es que es capaz de procesar muchísimos datos, pero es muy lenta. Entonces, como no puedo hacerlo en directo, he hecho unos pantallazos y luego ahora mismo, tras enseñar estos pantallazos, lo que voy a hacer es enseñar la herramienta para que todo el mundo pueda ver cómo funciona. Entonces, con toda esa base de datos, con el Harvester más luego todo lo que hemos remontado a mano, lo que hacemos es meter la base de datos en esta herramienta. Esta herramienta estaba pensada para hacer análisis de cromosomas, de virus, está pensado para biotecnología y entonces tiene unas funcionalidades muy interesantes, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es toda la base de datos con todas las relaciones de todos los niveles en full equip, ¿vale? Entonces aquí lo que veis es cuando yo le he dado a la herramienta para que me procese todos los nodos y me saque todas las métricas, un poco como pasa con Gephi.
Bueno, esto no tardaba mucho, pero lo siguiente es cuando empezamos. Entonces yo le dije, bueno, necesito que me plotees los nodos que tienen entre 1 y 3, un grado de 3, es decir, 3 relaciones máximo. Pero claro, no quiero que sean de más, ya que estimo que lo que yo voy a hacer es buscar por proximidad semántica, gracias a un algoritmo que tiene esta herramienta. Y entonces, claro, yo quiero detectar Twitter, Facebook y LinkedIn, dando por sentado que se parecen semánticamente y lo que no se parece lo hemos buscado a mano. La búsqueda va a ser un poquito parecido a lo de typo squatting, cuando hacemos permutas para encontrar dominios similares para evitar las suplantaciones de dominio y el phishing. Bueno, pues esto es parecido, pero en este caso lo que le estoy pidiendo es un algoritmo de reconocimiento de cromosomas que me haga un plot de todo aquello que tiene una similitud con la sintaxis de Lucene, ¿vale? Bueno, esto funciona así. Y entonces, cuando yo le pido eso, me da ya un plot inicial, ¿vale? Que es lo que estáis viendo ahí. Y me lo acaba clusterizando en una cosa mucho más certera. Pero claro, aquí me ha dado los plots de todo aquello que tiene entre 1 y 3, grado 3, ¿vale? Bueno, como veis, es una pelota de información, debido a la grandísima volumen de información que yo tengo, evidentemente sigue siendo ininteligible. Entonces, tengo que pasar, y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado al final para que podáis ver. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver, ¿vale? ¿Ya se ve? ¿Ya se puede ver? Yo es que voy con retraso en la pantalla, Muy bien. entonces no te lo puedo decir. Vale, pues entonces voy a dar por supuesto que se ve, y entonces cuando yo clusterizo entre 1 y 3, dándole a la capacidad de typo squatting, es decir, lo llamo typo squatting, pero es por proximidad semántica. Vemos aquí que me ha ploteado diferentes nodos, en donde me ha relacionado a través de un ID que es individual para cada uno de los nodos, 3 otros que son similares. Algunos son 2, algunos son 1. Uno quiere decir que no ha encontrado nada similar y entonces es una de las 3 redes a verificar, evidentemente. Si me da las 3, es que he encontrado algo muy similar, que es Twitter, Facebook y LinkedIn, y entonces yo tengo que verificar que en efecto es así. Esta herramienta voy a intentar, bueno, tiene bastantes funcionalidades, voy a intentar que se vean las diferentes cosas. En este caso se trabaja con la Bitwitness, o sea, la cercanía por los 100 subredes más importantes. Puedo bajar a 50, puedo bajar a 10 y puedo encontrar informaciones muy interesantes. En este caso puedo ver cuáles son los medios más utilizados por cualquiera de los internautas que yo he ploteado, ¿vale? Pero no los targets, sino todos, de los de la base de datos, ¿vale? Es una base de datos enorme, con 20.000 líneas y por eso le cuesta tanto. Pero vamos a centrarnos básicamente en este de aquí. En este caso yo tengo que ir a la base de datos que subyace debajo de este grafo y ir mirando plot a plot, es decir, clúster a clúster, y verificar que son exactamente los nodos se refieren a los usuarios, y esos usuarios son los empleados que nosotros andamos buscando. Por tanto, podemos proseguir con la presentación. Vale, pues una vez que tenemos detectados los nodos de empleados con sus perfiles, 1, 2 o los 3, elegiremos los perfiles sociales con el nickname, el pseudo, el nombre y haremos una búsqueda masiva con el Harvester. El query tipo va a ser de 3 maneras: @José Sánchez, José.Sánchez o José Sánchez sin la arroba del principio, porque nos vamos adaptando si estamos en Twitter, en Facebook o en LinkedIn, así hasta agotar todos los perfiles. Eso sí, LinkedIn sigue siendo un problema. Como ha comentado Hugo, necesitaríamos de herramientas de inteligencia profesionales que intenten suplir un poco, pero van a llegar, como nos ha dicho, hasta donde lleguemos nosotros. Y con el resultado buscamos las relaciones sociales no jerárquicas. Y entonces es cuando nosotros podemos trabajar este nuevo SNA, en donde hemos detectado, lo que vamos a montar es un nuevo nivel organizativo y social simultáneamente. No olvidemos que ya habíamos montado el nivel organizativo con MindJet, MindManager. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle el nivel social. Y esto lo vamos a hacer con Gephi.
Voy a compartir de nuevo mi pantalla para que se pueda ver en Jeffy. Y en este caso, cuando yo he lanzado el Harvester, he encontrado una gran base de datos también, y eso que lo hemos limitado, es decir, hemos quitado todos los nodos que eran redundantes que nos interesaban y los hemos clusterizado, es decir, la base de datos es menor de la que era antes, pero con todo es, como podemos observar, ingente. Entonces, en este caso, lo que yo le he pedido a la herramienta es, bueno, he lanzado todas las métricas posibles para que me dé todos los posibles de los diferentes atributos para que me permita utilizar todos los algoritmos posibles, y lo que he intentado es encontrar los vínculos más fuertes entre los componentes más relacionados, ¿vale? Entonces, el componente más relacionado es este que se ve aquí, que yo puedo ir a buscar, ¿vale? Evidentemente debería hacer lo mismo, puesto que esto es un trabajo de hormiguita, con cada uno de los componentes fuertemente conectados, debería ir a buscar cada uno de ellos para ver en qué consisten. En este caso me voy a dedicar a ir a buscar al más fuerte de todos, y en este caso voy a pinchar en él, ¿vale? Y le voy a decir a la herramienta, oye, dime este señor quién es. Este señor quién es, me lo voy al laboratorio de datos, de toda la cantidad de información que hay, y evidentemente se llama Antonio García, jefe de administración. Bingo. He encontrado un señor que pertenece que ha emitido algo a alguien, y además que pertenece a la empresa. Vuelvo a la herramienta y pincho en el siguiente, en este señor, y selecciono el laboratorio de datos y me dice dónde está. Es José Sánchez, director financiero. Perfecto. Bueno, pues ya tengo, ya sé que ha habido una comunicación social entre dos personas jerárquicamente distintas dentro de la empresa. Muy bien, entonces yo lo que puedo hacer es ir generando una segunda base de datos, lo cual me va a permitir, con cada uno de estos plots, puedo ir bajando el nivel de finura del análisis hasta asegurarme de que no me dejo ninguna relación y que puedo mapear cómo han interactuado en el último año, porque eso es lo que hemos hecho durante la búsqueda, cómo han interactuado entre sí, entre las diferentes 3 redes sociales posibles, respecto a la información de la empresa, los empleados de esta empresa, ¿vale? Y entonces de esta manera podemos saber quién ha interactuado más con quién y quién menos, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos proseguir con la presentación. Seguimos. Y sigues hablando tú, porque vamos a analizar el resultado del SNA orgánico y social. Muy bien, pues aquí en este caso lo que pasa es que podríamos tener, en este caso lo que tenemos es un SNA orgánico y social, ¿vale? Voy a volver a enseñar la herramienta Gephi y lo que voy a ir es a buscar cómo quedaría finalmente el organigrama jerárquico y social, ¿vale? Lo que hago es buscar el archivo que yo he generado y en este caso se llama organigrama, perdón, no es este, organigrama, aquí está. Y entonces, si le doy a guardar, y me va a generar un grafo que es de este tipo, ¿vale? En este caso no he buscado el componente más conectado, sino le he pedido a la modularidad, es decir, que me segmente por tipo de red. Y en este caso le he pedido, dime similitudes a nivel jerárquico y social, ¿vale? Y entonces lo que me ha pintado son grupos similares debido a la interacción que yo he solicitado. Lo que se ve aquí básicamente es cada uno de los departamentos, cómo han interactuado entre sí, pero hay unas discrepancias sustanciales. Es decir, hay departamentos que tienen menos componentes que jerárquicamente, porque socialmente hay algunos de otros departamentos que interactúan con ellos. Es decir, que jerárquicamente pertenecen a un departamento, pero socialmente son más amigos de otros. Entonces, en este caso, yo quiero ver las dependencias sociales basadas en lo jerárquico para poderlo utilizar. Es decir, en este caso, yo podría basarme en componentes muy conectados, lo del centro es la herramienta, la empresa, ¿vale? Entonces yo podría ver nodos que están muy conectados para ver si alguno lleva algún perfil, tiene una conexión social que jerárquicamente me interese. Esto es un poco galimatías, ya lo siento, pero estoy buscando el amigo social que jerárquicamente me puede interesar, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, hay particiones
Y aquí tengo diferentes, hay cosas que normalmente con los grafos, o sea, con las mediciones que permite Gephi no salen. Esto es porque este grafo lo he trabajado con otra herramienta que me permite generar grafos en donde yo puedo configurar el algoritmo que necesito, ¿vale? Entonces, en este caso, y además luego una vez terminado me los porta en GraphFML y yo lo puedo trabajar desde Gephi. Entonces, por eso aquí hay una cosa que no se puede encontrar naturalmente, que es a través de los apellidos o el nombre. En este caso, lo que yo he clusterizado los grupos sociales jerárquicos a través de el apellido del empleado por tipo de interacción. Y con eso, dándole a la modularidad, he encontrado estos grupos sociales que yo puedo trabajar para encontrar, pues por ejemplo, bajando al detalle, podría ver por qué este señor es tan centralizador, por qué estos señores emiten o reciben tanta información y tal. Con esto yo podría decir, hombre, pues yo lo que busco son gente muy mediática, muy central, que transmite y recibe mucha información, porque gracias a ellos voy a poder llegar a muchas personas. Ese sería el razonamiento normal. Y ahora, si parece, voy a volver a la presentación. Esto básicamente sería un grafo simplificado de los nodos que más interactúan con mayor grado, o sea, los más fuertes, ¿vale? Y esto está sacado de la base de datos con Cytoscape. El problema de esto es que uno podría decir, hombre, pues yo voy a ir a por el nodo más central, ¿no? El nodo que tiene más relaciones, porque eso es el que más juego me va a dar. Pensando que evidentemente eso es interesante, pero aquí hay que agregar parámetros psicosociales. Por lo tanto, hemos agregado 2 parámetros, por hacer un recapitulativo jerárquico social y ahora psicosocial. Que un nodo bloqueado esté bien conectado, que tenga un alto grado, que sea mediador centralizador, no basta, porque podemos cometer errores muy gordos si nos basamos exclusivamente en esto. Porque tenemos, para poder entender cuál es nuestro auténtico target, ya que nos vamos a dedicar a intentar hacerle fraude, necesito saber cómo es el grupo, cómo es el estilo de management, cómo es la cohesión interna y qué efectos hay de presión social. Porque hay algunos parámetros que son muy claves porque, por ejemplo, ocurre que tengo que entender cuáles son los valores, las actitudes, las atribuciones causales y las ideologías que subyacen dentro del grupo social que está formado por una empresa. Necesito generar las cadenas de simpatía. Están más o menos generadas en el Gephi, tal y como lo habéis visto, pero tengo que ir un poco más allá porque necesito entender cómo son los líderes populares y por qué lo son, cómo son los líderes influyentes y por qué lo son, cómo es la comunicación. Normalmente las empresas muy jerárquicas la comunicación es siempre de abajo hacia arriba. Si yo voy a intentar una comunicación de arriba hacia abajo no va a funcionar. Comunicación quiere decir intento de influencia, es decir, intento que alguien de arriba haga a alguien algo de abajo. Entonces eso no lo voy a conseguir porque esa empresa con el tipo de management que tienen no me lo va a permitir. Por lo tanto, tengo que entender cómo funciona para saber entender cómo es el flujo de información interno, porque yo tengo que aprovechar ese flujo. También hay que entender que solo aceptamos compararnos con individuos no demasiado alejados de uno mismo. Es decir, si yo soy médico, si yo soy abogado, si yo soy ingeniero, si yo soy astrofísico, pues voy a hacer más caso a mis pares que a otros, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque yo me reflejo en su valor. Entonces, yo necesito tener esa medición. Nosotros vamos a siempre, en ensayos, en todo lo que sea influencia, vamos a siempre trabajar con el efecto espejo, que esto es lo que estoy un poco explicando ahora mismo, ¿vale? Y entonces, para poder entender por qué los 2 primeros parámetros son insuficientes, tengo que entender qué son los desviantes y qué es un grupo de sediciosos dentro de una empresa. Eres un sedicioso y lo sabes. Claro, todo el mundo es más o menos sedicioso, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Los sediciosos, la gente desviante dentro del grupo, recibe mucha información cuando el resto del grupo, que está cohesionado y que está normalizado a unas normas, intenta que el desviante entre en el redil, ¿vale? Y entonces yo cuando hago este análisis no sé en qué punto estoy de esa comunicación. Si a lo mejor es un momento en donde el desviante acaba de desviarse y entonces el resto de la comunidad intenta traerlo al redil.
o a lo mejor ya no. Entonces llega un momento en donde los desviantes o son apartados completamente del grupo y buscan otros desviantes buscando un grupo de sediciosos, ¿vale? O entran en el Reddit, ¿vale? Entonces, yo no sé en qué punto estoy. Por tanto, el muy centralizador y muy mediador, no sé si es en realidad un desviante. Y yo no puedo basar toda mi operación SIOS en un desviante, porque va a ser un desastre. A nadie le hace caso a un desviante, ¿vale? También es importante entender cuál es el momento de la empresa. Los grupos sociales, cuando mejor están para que alguien haga un ataque de este tipo, es cuando tienen algún tipo de tensión. ¿Por qué? Porque las tensiones internas provocan búsquedas de información, provocan curiosidad, provocan conversación, por tanto provocan afinidad, quid pro quo, do des, ¿vale? Y luego, además, dentro de los grupos y dentro de las personas en general, existe una cosa muy habitual que es la apofenia o ilusión de las series, que son generalmente cuando te ocurren coincidencias y dices, ahí va, una coincidencia. Bueno, pues en este caso nosotros utilizaremos las coincidencias porque a nivel psicológico, en la mayoría de los casos, a quien le ocurre la coincidencia lo entiende como que está en primera fila con entrada gratis para algo excepcional. Y eso es una caricia psicológica que hay que aprovechar. Pero la realidad es que las coincidencias no existen y solo existe la ilusión de la coincidencia. Luego, hay que tener también en cuenta que el tipo de sentimiento de pertenencia al grupo, ¿vale? Y depende mucho del tipo de management, del atractivo del grupo. El tipo de management, si es un management autoritario, si es un management muy transaccional, o muy laissez-faire, o de esas cosas, depende mucho. ¿Por qué? Porque del tipo de management, y no hablo de un solo manager, ni de la SESI, sino del tipo de manager en general, el que en el global de la empresa se está produciendo, ¿vale? Producen un tipo de conformismo. Y ese conformismo es lo que genera una cohesión que genera conformismo, y ese conformismo genera estándares y arquetipos de comportamiento. Hay que entenderlos también para poderlo modelizar, ¿vale? Porque los grupos sociales, las empresas lo son lugares de experiencias, de influencia, donde te influencian, donde tú contrainfluencias, donde te aceptan o no. Y si se acaban aceptando y tú aceptas ser aceptado, eso no hay que olvidarlo, acaba siendo conforme a unas normas. Y si no, es un terreno horrible de rechazo, exclusión y aislamiento. Por tanto, podemos seguir diciendo que a nosotros lo que nos gustan son los conformistas. ¿Por qué? Porque los conformistas tienen tendencia a ser intelectualmente menos eficaces, son menos seguros de sí mismos, les falta confianza, se refieren a otros cuando toman decisiones, por tanto tienen menos capacidad de liderazgo, son muy prudentes e indecisos y suelen delegar en la norma no escrita o en la norma del grupo o en la norma de la cohesión que impera dentro del grupo social que forma la empresa, y se refieren a sobre lo que debe hacerse y sobre lo que hay que hacer para delegar la responsabilidad en la norma, ¿vale? Por tanto, nosotros, como malos que somos, como agentes maliciosos que somos, vamos a elegir siempre que podamos a un conformista antes que un inconformista, a un ortodoxo antes que un heterodoxo y a un psicorrígido antes que un psicoflexible. Y luego hay otro parámetro también que es la sociotropía, que es un tipo de personalidad que se caracteriza por la inversión excesiva en relaciones interpersonales, ¿vale? Son gente que tiene gran necesidad de aceptación social. Lo contrario a la sociotropía es la autonomía. Y a nosotros, como agentes maliciosos, nos gustan los sociótropos y no nos gustan los autónomos. Los autónomos piensan más. Luego también tenemos que tener en cuenta la precariedad estatutaria, ¿vale? Hay que tener en cuenta cuál es el estatus de los objetivos a los que vamos a intentar hacer nuestro ataque. Ten en cuenta que estamos intentando encontrar vulnerabilidades humanas, ¿vale? Normalmente los individuos con estatus intermedio, el middle management, se siente cerca de su objetivo, cree que va a promocionar, se encuentra muy motivado y es muy conformista. Los inferiores, la gente de abajo del todo, no aman al grupo. En privado son abiertamente inconformistas y están en contra del grupo, y en público son lo suficientemente compliant como para no ser excluidos, ¿vale? Para no recibir el chorreo de información que un desviante recibiría. Pongo en verde lo siguiente porque es probablemente lo más importante de esta diapositiva. Los superiores recientes o cuyo estatus no está asegurado se comportan como un buen middle manager.
y entonces porque están inseguros, y entonces es influenciable e influenciador interpares, puesto que tiene todos los atributos de este criterio. Los menos poderosos de los subordinados buscan el aprecio de sus superiores, los más poderosos de los inferiores son indiferentes al aprecio de la jerarquía y aparecen como poco sumisos. Es decir, todos aquellos inferiores que tienen suficiente poder y que no buscan más, se mostrarán normalmente poco cohesionados y poco compliant con la empresa. Luego también hay otro parámetro que es la reducción de las instancias de poder. La noción de poder que se ejerce y que siempre depende del tipo de management, ¿vale? Ejerce una tendencia a la identificación psicológica del inferior hacia el superior. Y eso se da mucho en el middle management, ¿vale? Por su experiencia a llevarse, por su miedo al fracaso, al rechazo, ¿vale? Y entonces a nosotros, el middle management, sobre todo si se diera el caso de que acaba de ser promocionado, sería para nosotros la opción indicada para este tipo de ataque. Vale, y con todos estos tres criterios, el orgánico, o sea, el jerárquico, el social y el psicosocial, vamos a montar el último y definitivo SNA, ¿vale? En donde vamos a ver todas las interrelaciones. Entonces yo a partir de aquí lo que voy a hacer es compartir de nuevo mi pantalla para que veáis cómo quedaría este tipo de base de datos, ¿vale? Se ve aquí que es un batiburrillo que no se entiende nada. Bueno, este batiburrillo que no se entiende nada está basado en una trama que ya enseñé en la ponencia del año pasado, que estaba pensada en su momento para hacer gestión del conocimiento, en donde pongo en relación los nombres de los empleados y de los directivos con sus características, diplomas, escuelas y demás, ¿vale? En este caso lo he reorientado hacia un ataque de fraude al CEO, en donde el valor nominal de cada uno de ellos va a depender de los tres aspectos que hemos listado hasta ahora. Entonces, ¿cómo queda esto? Al final, cómo queda es que yo tengo aquí una base de datos en donde yo debo filtrar para poder ver cosas, ¿vale? Y aquí podemos ver que tengo, voy a quitar también las competencias para que no nos molesten, y voy a quitar la organización, la entidad central, para que podamos ver. Vale, pues aquí tengo cada bola, tiene un color, cada bola es una persona, ¿vale? Y el color es la de idoneidad respecto de los tres criterios que hemos hablado hasta ahora, los tres tipos de criterios de los que hemos hablado hasta ahora, para nuestro ataque. Los rojos son los más idóneos, los azules son los siguientes más idóneos y los verdes son los siguientes más idóneos, ¿vale? Con esto yo puedo hacer ya un buen análisis de la superficie de ataque. Los rojos son rojos porque tienen el perfil necesario para que mi ataque surta efecto, y además tienen la posición para poder hacer la transferencia fraudulenta que yo quiero que haga, ¿vale? Pero no se lo voy a pedir a ellos, se lo voy a pedir a alguien para que se lo pida a él, ¿vale? Lo que voy a hacer es un ataque indirecto basado en operación psicológica. Por tanto, lo que voy a enseñar aquí es, he listado aquí todos los interesantes, les he cambiado un poco el nombre para no tardar en encontrarlos. Me quedaría una cosa similar a esto, ¿vale? En donde yo puedo ir a cada uno de ellos, puedo además machear con cada una de las informaciones que yo tengo sobre ellos, ¿vale? Y decir dónde han publicado y qué han hecho y por qué. Entonces aquí, por ejemplo, veo que hay dos personas interesadas en montañismo, pero que no están ligadas entre sí. Luego, sin embargo, veo a una secretaria de dirección y a otra secretaria y a otra persona, Pilar López y Laura Santos, ambas con un interés. Voy a intentar que esto se pueda ver, el layout que sea así, ¿vale? Que sea central, ¿vale? Y entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, que tengo la secretaria de dirección y el técnico de investigación, Laura Santos, han compartido una interacción a través de Twitter, ¿vale? Si yo voy a cualquiera de ellos, yo he podido listar en la ficha que subyace toda la información que yo tengo sobre él. De esta manera puedo además tener una visión muy clara de mi superficie de ataque y de por qué cada cosa. Vale, entonces, en este caso, ¿qué es lo que veo? Veo que tengo a Antonio García, oficial administrativo, que ha publicado algo en Foro Montañeros. Y tengo aquí, por ejemplo, mi director financiero, que es montañero y que publica cosas sobre
interesan, han dado likes en temas de montañismo en Twitter y en Facebook. ¿Vale? Esto, por ejemplo, podría ser ya una relación interesante. Tengo ya una relación aquí general y tengo aquí a mi director general, que sería mi ballena blanca, que solamente le hemos detectado una cosa en LinkedIn en un perfil. ¿Vale? Bueno, en este caso es como hemos ido de una cosa muy grande a 3 cosas muy concretas y muy interesantes. Y ya, si te parece, Ana, podemos proseguir con la presentación. Perfecto. Yo creo que ya es el momento de terminar de planificar el ataque. Por supuesto. La importancia del plan A, el plan B, el plan C, el D, el E y así todo el abecedario. Vale, vamos a crear esos puntos débiles o cómo vamos a aprovecharnos de nuestros tontos útiles que tan necesarios son para lo que queremos hacer. Entonces, según el modelo de temperamento, dependiendo de cómo sea, se les puede ir encajando en una forma de ser u otra, colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, dependiendo de cómo sea, si es controlado, si es responsable, si es sereno, lo englobaríamos dentro de los flemáticos. ¿Por qué es importante esto? Porque según su forma de ser, lo podemos utilizar de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la influencia es aquella acción cuyo fin es la obtención de un comportamiento buscado en una persona o un grupo de personas acorde a los fines del que lo proyecta, sin recurrir a la fuerza, a la persuasión o a la seducción. Vale, podemos entonces definir la planificación de acciones de influencia como la deslocalización planificada de los recursos de información para poder alimentar esos vectores de influencia y movilizarlos para tener un comportamiento de nuestro público objetivo y poder provocar ese cambio perenne tanto en las partes como en las contrapartes y siempre a nuestro favor. Los tenemos que mover en nuestro propio beneficio. Hugo, ¿vas tú con el paradigma de la influencia? Perfecto. La influencia, en este caso, hay otros criterios. Esto es una disciplina bastante compleja, pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de la variable del mensaje, en donde tenemos un agente influyente, porque en este caso lo que vamos a hacer es hablar, ¿vale? Y utilizar e investigar. Entonces tenemos un agente influyente, nosotros, pro X, y un receptor objetivo, que está en contra nuestra. Entonces tenemos aquí una variable de fuente, quiénes somos nosotros, tenemos que tener una pinta influyente, algo influyente sobre nuestro receptor objetivo para que nuestra variable de receptor acabe, dale otra vez, por favor, acabe siendo lo que nosotros queremos, que es tener que pase de un comportamiento anti nosotros a un comportamiento pro nosotros. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con una seguidilla de acciones de procedimientos de PSYOPs que nos van a permitir darle la vuelta a la percepción de la persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues esta es una diapositiva que yo he tenido la suerte de tener como profesor a Coronel Bianchi, que es el director, el jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas del Ejército francés. Y esto es una cosa que hoy utilizaba y que sigo utilizando. De hecho, es un fenómeno este señor. Le debo un montón de cosas. Y entonces, pues desglosaba la influencia y la segmentaba en 2 variables. La variable de calidad del mensaje, es decir, cómo se degrada el mensaje conforme lo vas emitiendo, y cuánta presión psicológica lleva el mensaje implícito. Es decir, pasamos del más, en donde el mensaje es totalmente cierto, y el más en las abscisas y en las ordenadas, el otro más es no hay presión psicológica, está emitiendo una información sin ningún tipo de sesgo, sin ninguna voluntad tampoco, y entonces conforme nos acercamos al menos, el mensaje se va degradando y la presión psicológica aumenta, ¿vale? Cuando tenemos mucha veracidad y poca presión, tenemos conocimiento e información, sino un poco más degradado en ambos sentidos, comunicación, ya pasamos a la influencia y finalmente acabaríamos en coacción. Si vamos a ver qué tipo de informaciones hay por cada uno de los tipos, sigue dándole, por favor, Ana, tendríamos prensa editorial, medios, conocimiento, prensa comercial, seguiríamos en la degradación de las 2 variables, publicidad, porque quieren que compremos, relaciones públicas, porque quieren que hagamos algo, relaciones prensa igual, porque se pone un parámetro antes que otro, dándole más valor a una cosa que otra, por lo tanto hay una degradación del mensaje, promoción y ventas, ¿vale? Y luego ya tendríamos la mistificación, el policafer, el lobby y la instrumentalización. Y ya finalmente tendríamos la propaganda, el avasallamiento, el adentramiento, etcétera, etcétera, ¿vale?
con este tipo de ábaco podemos entender cómo van a ser nuestros mensajes. Es decir, que la reputación se construye con información. Sí. Sigue, Hugo, si quieres. Sí, la reputación, a fin de cuentas, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar sobre la reputación de nuestro emisor, de nuestro agente pro X, ¿vale? Del que nosotros queremos queremos que influencia a nuestro receptor anti-X. Entonces, ¿nosotros cómo lo vamos a hacer? Pues con información, con primeras impresiones, con información continuada, ¿vale? En donde lo que nosotros vamos a provocar un recálculo constante hasta que con nuestra forma de hacer las cosas, con reciprocidad, con prueba social, porque hemos emitido suficiente información por diferentes personas que todas parecen fuera del scope y entonces son creíbles, con el compromiso, con el gusto de la simpatía, con la escasez, con la autoridad, que son los 6 principios de influencia de Robert Cialdini, más otros más que podría citar de Noam Chomsky y tal y cual, y otras personas. Hay un montón de información al respecto. Vamos a hacer que nuestro anti-X pase a ser pro-X. Vale, y las tácticas PSYOPs que podemos utilizar, por ejemplo, es la agitación. Queremos sembrar la duda en la mente de nuestro objetivo para que acceda a nuestra causa. Podemos utilizar ataques indirectos, vamos a aprovecharnos de nuestros tontos útiles, como no. Entrismo, ya sea colarnos nosotros en la estructura o usando a nuestro querido tonto útil y poder tomar nosotros el control. La estrategia de la distribución, lo que pretendemos es desviar la atención de la gente de los problemas importantes mediante la técnica del diluvio con informaciones insignificantes. Resumido, pan y circo. Hay problemas políticos, pongo un partido de la selección y todo el mundo enfoca la mirada en el partido y deja atrás lo realmente importante. Y no sé si habéis visto el cuento de la criada, que el problema de la contaminación, baja natalidad, todo el tipo de problemas que había que hicieron quitarle a la mujer todo tipo de derechos y así establecían lo que un grupo quería. En el modelado imitamos las conductas de otras personas. Nos gusta parecernos a las personas con las que estamos. Y con el social proof o prueba social relacionamos con la forma en que las personas se influencian unas a otras y mi modo de resumirlo es dime con quién andas y te diré quién eres, porque al final somos todos el mismo rebaño y nos vamos metiendo todos en el mismo saco. Con la ley de expectativa, cuando sabemos que alguien espera algo de nosotros, vamos a tratar de satisfacerlo para ganarnos el respeto y la admiración de esa persona. Nos gusta, oye, pues si me puedo acercar un poco más haciendo lo que quiere que haga, pues oye. Y con la ley de validez social necesitamos pertenecer a un grupo. No podemos estar solos, somos un animal social y cambiamos nuestra forma de ser y nuestras opiniones según las normas del grupo. También hay un refrán español, 2 que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Somos ovejas, no las ovejas negras es mejor tenerlas apartadas. Con la Perception Management es un término originado por el Ejército de los Estados Unidos y de varias maneras la gestión de la percepción combina la proyección de la verdad, la seguridad de las operaciones y la sumisión libremente consentida. Simplemente una persona va a ir modificando su tipo de comportamiento influenciado por otra persona. No sabe que la está influenciando, entonces se piensa que los actos que está cometiendo son porque él lo ha decidido así. Somos marionetas. En este aspecto, lo que decía ahora mismo Ana, lo de la gestión de la percepción, consiste en básicamente fake news. Las fake news lo que hacen es bombardear a las personas con suficiente información para que se active la prueba social, se active el modelado, se active no sé qué. Claro, entonces a la gente piensa que algo es normal cuando no lo es, simplemente porque hay un volumen suficiente en un sentido concreto en donde se ha entendido cuál es la percepción, cuál es, según la ley de la justificación, cuál es el justificante de una creencia, ¿vale? Y entonces se intenta modificar ese justificante para modificar la creencia. En eso basa la gestión de la percepción, es decir, coger los símbolos
de una cultura y ¿por qué los talibanes destruyeron el arte y tal? Porque lo que quieren es remodelar la percepción y Eso es. la cultura a través de sus criterios más básicos, ¿no? Y ya por último, vamos a concretar la acción y el timing, ¿no? Sí, a por ello. Y que además vamos justos de tiempo, nos van a reñir. Claro, sí, nos van a reñir. Bueno, lo haremos rápido, pero bien. Entonces, para esta empresa, voy a hacer un recapitulativo. Hemos listado cuáles son los mejores perfiles, hemos determinado qué criterios qué herramientas SIOP vamos a utilizar y ahora lo vamos a explicar cómo. Entonces, para esta empresa, un momento, para hablar un poco la anterior, Ana, si es tan amable, tres suboperaciones simultáneas, ¿vale? Vamos a buscar la información que nos indique el perfil de los objetivos, la técnica a aplicar, la vía OSINT y mediante técnicas de perfilado en directo. Por tanto, ya tenemos 6 targets, ¿vale? 6 targets para 3 operaciones. Tenemos a José Sánchez, director financiero, y nos hemos cerciorado de que tiene la capacidad de hacer la transferencia que buscamos. Es un recientemente promocionado al puesto de director, como hemos visto, asimilable a un middle management muy nervioso, neuroticismo altísimo, lameculos, necesidad de reconocimiento de todas sus acciones, muy inseguro. Le apasiona salir de la escalada, como hemos podido ver en el último grafo, pero tiene un nivel muy bajo. Entonces, es inseguro, conformista y psicorrígido. Es maravilloso. Este señor es el maná. Por otro lado, tenemos a Antonio García, oficial administrativo, narcisista de libro, egocéntrico, engreído, pasota. Lleva un montón en el mismo puesto y no tiene ninguna intención de promocionar porque está muy a gusto haciendo y deshaciendo como le da la gana. Esto es el típico rey de Tontolandia que tenemos todos en alguna empresa. Para nuestra acción es magnífico. Entonces, le encanta salir de escapada, como es un narcisista, es un excelente montañero porque él debe brillar. Vulnerabilidades que vamos a utilizar su pasotismo y que no le gusta relacionarse con otros empleados. Las normas no van con él y necesita adulación. Maravilloso. Por otro lado, tenemos a Pilar López, secretaria de dirección, dulce, extrovertida, sociótropa de libro. Toda la información de la empresa pasa por ella. Maravilloso. Con esos criterios tendremos que pergeñar alguna cosa que se adecue a su perfil. Laura Santos, espontánea, divertida, extrovertida, poco profesional, habla mucho, no presta atención y racanea a la hora de implicar sus recursos intelectuales. No le gusta pensar, le gustan las cosas automatizadas. Y además hemos detectado, como habéis podido ver en el SNA, que hay varias interacciones sociales entre ellas. Es decir, que jerárquicamente no tienen relación, pero socialmente sí, nos interesa. Óscar Martínez, director general, serio, autoritario, con todos menos con él mismo. Su tipo de gestión es autoritaria, ¿vale? Fundador de la empresa, se supone que va a haber un cambio de empresa y se supone que hay un romance con una empresa de la empresa, ¿vale? Víctor González, mantenimiento, introvertido, trabajador, pero tiene miedo a quedarse sin trabajo. Con estos 6 targets vamos a hacer la operación. Y si quieres, Ana, te dejo que le des o si no le doy yo, como quieras. Vale. Vamos a utilizar 3 tipos de subataques. Operación directa, basada en el descubrimiento OSINT de una relación extralaboral entre 2 de los targets, y el objetivo es inyectar un malware irrelevante. Podemos utilizar perfectamente se me ha ido la especie. Sí, a la secretaria y a la recepcionista. Eso es. Con la operación SIOPS vamos a aprovechar los intereses comunes de 2 de los empleados para que hagan match y poder activar esa fase en su momento, como son el director administrativo y el jefe de administración. Tienen la misma pasión por la montaña, con lo cual nuestro trabajo es juntarlos de alguna manera para que empiecen a compartir de manera común esa afición. Y con la operación directa superior aprovecharemos un false ataque para abrirnos la puerta de la empresa. Inyectaremos un malware que quemaremos para granjearnos simpatías y usaremos perfiles similares en todo. Es decir, nos vamos a intentar mimetizar con ellos, nos vamos a hacer super coleguis y cuando menos se lo esperen, adiós muy buenas.
Aquí voy a enseñar las características de la operación basada en la idoneidad de los perfiles con DeFi. Es decir, tenemos al director financiero con la capacidad de hacer la transferencia y tenemos a nuestro oficial administrativo que tiene que, en la anterior, voy a enseñar DeFi, ¿vale? Voy a compartir de nuevo la pantalla, voy a cargar las redes de estas dos personas, basadas siempre en la base de datos que hemos detectado previamente. En este caso, voy a redes segundo objetivo, se llama, porque son el segundo objetivo, guardo y modelizo. Y aquí modelizo las interacciones entre todos ellos, ¿vale? Veo con quién se han interrelacionado a nivel social, veo que jerárquicamente no tienen una relación, pero no social, no son amigos, y veo que son dos redes completamente estancas. Sus perfiles me interesan mucho, pero no tengo dónde cogerlos. Bueno, como somos así de malos, vamos a hacer algo al respecto. Y si te parece, Ana, te dejo proceder con la siguiente fase. Perfecto. Pues es más o menos lo que os he comentado antes. Con la operación SIOPS vamos a aprovechar esos intereses comunes por el montañismo entre el director financiero y el jefe de administración, montando una red ficticia a su alrededor a propósito para que se pongan en contacto y provocar así que la relación laboral, la relación jerárquica, también sea social, sea extrajerárquica. Les vamos a hacer entrar en un grupo de montañeros completamente falso, donde el jefe de administración pues brille con luz propia y se sienta superior al director financiero. Lo que queremos es provocar una relación de sumisión y dependencia. Otro tipo de operación phishing, vamos a intentar que uno de los empleados influenciado por nosotros pinche un USB. Aquí podemos utilizar a la secretaria y a la recepcionista, como os he indicado. También podemos utilizar al de mantenimiento, haciéndole creer que gracias al miedo que tiene a ser despedido, necesitamos una documentación porque así evita que la empresa quiebre, por ejemplo. Y operación, la que quieras. ¿Qué queremos decir con operación la que quieras? Si estudias bien el objetivo, si aprovechas completamente todas las vulnerabilidades y los vínculos que hay entre ellos, ya sea jerárquico o no, se pueden atacar de 1000 maneras distintas. Bien, y aquí ya basamos en la operación basada en el puesto. En este caso, generaremos una empresa pantalla y entablaremos relaciones comerciales. Pondremos en contacto a los dos CEO y a sus ayudantes entre sí, uno a uno, no entre sí, ¿vale? No habrá cruces. Comenzaremos a hablar más a menudo con ellos, ganando su confianza, utilizando para ello nuestra secretaria FEC y su secretaria de dirección. Evidentemente, tendrán que ser lo más similares posibles, para que haya una relación de similitud lo más grande posible, ¿vale? Nos pondremos en contacto con la empresa, Zaco Corp, alegando que hemos sufrido un ataque informático y según, claro, les daremos además, como somos unas personas extraordinariamente amables, le daremos el indicador de compromiso que hemos detectado y además con nuestra investigación les indicaremos que en realidad ellos eran el objetivo y que nosotros solo, pobres de nosotros, que somos unos ínfimos personajillos en este mundo empresarial, éramos el puente para llegar hasta ellos. Entonces, evidentemente, como nosotros ya nos hemos encargado de que tengan el malware instalado, que ya hemos dicho que es irrelevante, les pasamos al IOC, lo detectan y entonces les están muy agradecidos, ¿vale? El día que vayamos a hacer, ya les caemos muy bien, ya somos sus nuevos mejores amigos y entonces, entre otras cosas que se pueden hacer, ¿vale? Esto es un esbozo de las 50.000 cosas que se podrían hacer cuando ya tienes todas las vulnerabilidades y todos los vínculos y toda la jerarquía. Entonces, el día de autos, el día que queremos hacer, por fin, llevar a cabo el fraude, generaríamos una cita comercial, una reunión comercial en un lugar sin apenas cobertura, donde el CEO no puede recibir llamadas, aprovechar el momento para hacer el fraude. Y el fraude lo harían entre ayudantes, ya que son, es decir, los ayudantes de dirección entre sí, porque ya son los mejores amiguitos, ¿vale? Esto sería uno de los dos ataques, uno de los dos intentos. Y luego el siguiente sería conseguir, por favor, Sillana, si puedes pasar a la siguiente diapo. Simultáneamente activamos la relación entre el director financiero y su grupo montañero para duplicar las opciones de lograr el fraude. ¿Por qué? Porque se lo pide su gran amigo, que es un narcisista inmune a las reglas y que puede utilizar esta petición para demostrar su poder y no va a dudar en hacerlo.
hacemos las dos porque si no funciona una, funciona la otra y no olvidemos que si no funciona ninguna, tenemos otras operaciones en curso porque nosotros somos una empresa dedicada al fraude al CEO. Entonces, hemos utilizado un montón de técnicas SIOS, ya por resumir, el señuelo, la prueba social, un montón de cosas para llegar finalmente a cristalizar en un ataque, en 3 ataques simultáneos para conseguir un solo objetivo. Evidentemente, cuando tienes una buena superficie de ataque y las técnicas SNA permiten detectarlo, es muchísimo más sencillo. Sin duda. Y ya, sin más, pues pueden aplaudir. Podéis aplaudir. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Os queremos ver, si se puede ver, Hugo, si quieres, hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias. Os aplaudo en nombre de todos los comentarios, además, que se están poniendo. Algunas personas están diciendo, madre mía, estamos vendidos, ¿no? Un poco en el sentido de la cantidad de cosas que luego al final se pueden sacar a través de todas las herramientas. Tengo que decir una cosa, que España es el tercer país del mundo en ataques de phishing que lo has comentado. Creo que por detrás de Australia y Brasil. No sé si va también luego con el carácter, con esa parte psicológica personal que podamos tener nosotros, pero bueno, los australianos no sé qué tendrán de parecido con nosotros. No lo sé, pero igual hay otros aspectos a tener en cuenta, pero vamos, sin duda es un buen vector. Hay una pregunta, igual, no sé, atrasada de hace tiempo, que yo creo que es un comentario que preguntan en concreto por el voto de Maigret, que preguntan que si era fiable, porque por lo visto cuando lo había utilizado esta persona, pues que a él siempre le salía una cuenta. A ver, ¿no? Es tan fiable como cualquier bot de Telegram o como cualquier herramienta de OSINT. No hay que fiarse de todo lo que te dicen. Por eso tienes que ir contrastando siempre la información, porque un falso positivo o un falso negativo puede echar por tierra todo lo que estés buscando. Entonces siempre hay que contrastar. Por eso siempre hay que facilitaros 2, 3, 4 herramientas distintas que hagan más o menos lo mismo para poder comparar y luego buscar de manera manual, está claro. Claro. A veces este tipo de simulacros que ahora mismo nos habéis presentado, ¿qué tipo de...? Porque al final es un poco también... ayer estuvimos viendo la parte de hacking, no pentesting, de una manera... desde el punto de vista del hacking, ¿no? de una empresa, ¿no? Y no sé, este tipo, por ejemplo, de supuestos, ¿dónde es, en qué ámbitos a lo mejor los soléis aplicar? ¿Más en el ámbito de la empresa privada o a nivel de organizaciones que quieran incluso poderse medir de cuál es su vulnerabilidad a nivel de human resiliencia, ¿no? Eso es, sí. Ahí está, ahí ha dado exactamente en el clavo, ¿no? Vamos, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el propio humano es el eslabón más débil. Uy. Creo que la tormenta se lo ha llevado. Sí. Vaya, se nos ha ido. ¿Hola? Bueno, por lo menos se ha caído ahora. Vale, se nos ha ido al final. Bueno, hay que decir que efectivamente al final, como estaba diciendo Hugo, que aquí le tenemos, te agrego. Sí. Hugo, nada, estabas comentando que al final el eslabón más débil, ¿verdad? Sí. Era el humano. Claro, no es el más débil, es uno de los eslabones débiles. Entonces, no en España, pero sí en Francia, así que he podido trabajar este tipo de cosas. La detección, lo que se llama el Chief Behavioral Officer, ¿vale? Es una persona, un nuevo perfil que se dedica a verificar que el comportamiento de los empleados acorde y además la imagen corporativa es acorde al comportamiento, etcétera, para que todo sea un todo, ¿vale? No haya incoherencias, porque al final, como habéis podido observar, dentro de un ataque hipotético como el que nosotros hemos montado, todo se basa en contradicciones entre lo que la gente quiere y lo que la gente es. Y nosotros nos metemos justo en medio.
a por ellos. Y entonces utilizamos su propia psicología en su contra. ¿Vale? Entonces, al final, lo que hacéis para las organizaciones también es efectivamente inteligencia, un poco de prospectiva de cara a lo que te puede pasar, un poco analizando cuál es ahora mismo tu debilidad, porque hay una disponibilidad, porque ahora con todo lo que es la ley, con todo el tema de compliance, ¿no? De los riesgos además que puede llevar para una propia empresa, ¿no? El hecho de que cualquiera de sus trabajadores pueda hacer un ilícito penal, pues entiendo que este análisis es clave, ¿no? Claro, porque además es de preventivo, porque el problema de hacerlo de la otra manera es que sí, a lo mejor tú puedes delegar la responsabilidad, pero ya te la han hecho, ya te la han liado. Entonces, en esto es totalmente preventivo, es estudiar un poco cómo es el management, cómo son los perfiles y decir, oye, esto es Threat Analysis Framework, pero en vez de que sea técnico es humano. Y entonces lo que hacemos es detectar, si yo fuera uno de los malos y supiera mucho y tuviera todos los medios del mundo, ¿cómo te podría atacar? Que a veces nos sorprende, porque claro, aquí has sacado realmente una artillería, además de alguna forma de información que puedas tener ya sobre esa empresa. Pero claro, es que hay ataques muy estudiados. Aquí nos dice, por ejemplo, Víctor, y te voy a poner a ti, no me gusta en diseño individual, Hugo, cuando hablamos de ingeniería social, la gente suele tener miedo de que este tipo de ingeniería se pueda hacer a nivel personal, pero estos ataques suelen ir más enfocados a nivel empresarial. Ana, te dejo, dale. Sí, ahora pongo así, era por no taparte la cara, con el... Pero, a ver, todos estamos expuestos. Tú tienes datos que al malo le interesa. Un ataque phishing enviado a tu correo electrónico te está buscando a ti, no a una empresa. Eso es. Entonces, ahí está. O sea, que todos tenemos el mismo riesgo de exposición. Y además uno puede ser vector de ataque de otros. O sea, no hay que olvidar que en lo que es la gestión del riesgo en las empresas, no solamente es tu riesgo directo, sino que uno tiene que ser humilde y saber que no es suficientemente importante como para ser objeto de un ataque, pero sí es lo suficientemente importante como para ser el puente a un ataque más importante. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso porque un individual puede infectar toda una empresa. Y para la obtención de información luego en las mismas compañías, ¿qué tipo de capacidades o cualidades deberían tener ese tipo al final de informadores? Hay que tener, ser analista de ciberinteligencia para empezar, tener nociones de ciberinteligencia y sobre todo tener la mente muy abierta porque, como hemos dicho, son ataques híbridos y asimétricos. Eso quiere decir que todo vale y que el código ético del defensor no tiene nada que ver con el código ético del atacante. Y entonces ponerte en su lugar, y eso es lo complicado. Vale, bueno, para cerrar, os lo agradezco mucho, ha gustado mucho la charla de cómo usaríais estas técnicas, pero para atrapar a los malos. Pues un honeypot. Un honeypot psicológico. Claro. Y ya está. Y listo. Pues Hugo Zunzarren, compañero además, Ana Isabel, muchísimas gracias. A vosotros. Muy interesante ponencia, aunque te vemos ahí tu foto, te puedo decir que tu voz nos ha tenido encandilados a todos porque es también muy importante, ¿no? La comunicación a través de la voz, cuánto puede transmitir también para convencer a ciertas personas que luego no se ven, ¿no? Lo que hace el poder de la voz. Sí, una técnica cover llamando a una empresa, a ti no te ven, pero ya con la voz les vendes la moto si quieres. Absolutamente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias y nada, a vosotros vamos ya enseguida con la siguiente ponencia.